descubrí que mi esposo me engaña con la empleada. Siempre pensé que mi matrimonio era sólido, que éramos la pareja que todos envidiaban. Nos conocimos hace 10 años en una conferencia de negocios, y desde el primer momento sentí que él era el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida. Tuvimos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero nada que no pudiéramos superar. O al menos, eso creía. Todo empezó hace unos meses, cuando contratamos a Karina, una joven de 24 años, para que nos ayudara con las labores del hogar. Con mi trabajo y las largas horas que mi esposo, Javier, pasaba en la oficina, era complicado mantener todo en orden. Karina era eficiente, siempre con una sonrisa en el rostro, y nos pareció una excelente adición a la casa. Al principio, no noté nada fuera de lo normal. Javier siempre fue amable con los empleados, nunca un mal gesto ni una palabra fuera de lugar. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Javier comenzó a llegar más temprano a casa, algo que me había pedido durante años y que nunca lograba por sus reuniones interminables. Al principio, lo tomé como algo positivo. Finalmente, está priorizando su tiempo en familia, pensé. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que algo no cuadraba. Un día, mientras organizaba los cajones del estudio, encontré un recibo de una joyería. Era de un collar de oro con un dije en forma de corazón, fechado apenas una semana atrás. Inmediatamente, pensé que era un regalo para mí, quizá una sorpresa. Mi cumpleaños estaba cerca, y aunque Javier no era el más detallista, era el tipo de gesto que esperaba de él para una ocasión especial. Pero mi cumpleaños pasó y nunca recibió el collar. Fue entonces cuando la duda se instaló en mi mente. Intenté ignorar mis sospechas. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, que seguramente había una explicación lógica para todo. Pero los pequeños detalles seguían acumulándose. Noté que Javier pasaba más tiempo hablando con Karina. Sus conversaciones parecían siempre banales, preguntas sobre el menú del día, comentarios sobre el clima. Pero había algo en la forma en que él la miraba que no me gustaba. Una tarde, mientras estaba en el jardín, los vi a través de la ventana de la cocina. Karina estaba lavando platos, y Javier, de pie junto a ella, le decía algo que la hizo reír. La escena no tenía nada de extraordinario, pero la forma en que él inclinó ligeramente su cuerpo hacia ella, como si estuviera completamente absorto en su presencia, me hizo sentir un nudo en el estómago. Intenté apartar esos pensamientos de mi mente, pero no podía. La gota que colmó el vaso llegó un día que decidí trabajar desde casa. Avisé a Javier por la mañana, pero no creo que él esperara que realmente me quedara todo el día. Era casi mediodía cuando escuché risas provenientes del cuarto de servicio. Al acercarme, escuché claramente la voz de mi esposo y la de Karina. Me quedé paralizada al escuchar algo que él le decía. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, Karina. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Me sentí traicionada, humillada. Sin embargo, no quería sacar conclusiones apresuradas, necesitaba pruebas. Decidí instalar una cámara oculta en la sala, un lugar donde a menudo estaban solos cuando yo salía. Me odié por llegar a ese punto, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. La cámara no tardó en revelar lo que temía. Apenas un día después, revisé las grabaciones y vi cómo Javier y Karina se sentaban juntos en el sofá. No había mucho espacio entre ellos, y aunque al principio parecían hablar casualmente, la situación escaló rápido. Mi esposo tomó su mano y la acarició de una manera que no dejaba lugar a dudas. Esa noche, fingí normalidad. No estaba lista para confrontarlo, no todavía. Necesitaba un plan, necesitaba decidir qué hacer. Me quedé despierta hasta tarde, repasando una y otra vez las imágenes, intentando encontrar una explicación que no me destrozara por completo. Al día siguiente, mientras Javier estaba en la oficina, decidí hablar con Karina. La llamé a la sala y le pedí que se sentara. Su rostro estaba tranquilo, como si no tuviera nada que ocultar. Le mostré las grabaciones sin decir una palabra. Su expresión cambió al instante. Se puso pálida, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora, no fue mi intención, tartamudeó, pero la interrumpí. ¿Desde cuándo?, le pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella bajó la mirada y comenzó a hablar. Sus palabras me hicieron sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me reveló cosas que no solo confirmaron mis sospechas, sino que también me hicieron cuestionarme todo sobre mi matrimonio y sobre el hombre que creí conocer.
Karina comenzó a hablar entre sollozos. Su voz temblaba, y las palabras salían entrecortadas. Me dijo que todo había comenzado unos meses atrás, cuando Javier empezó a quedarse más tiempo en casa. Al principio, eran simples comentarios, halagos hacia su forma de trabajar o su apariencia. Según ella, intentó ignorarlo, pero Javier fue insistente. Él decía que se sentía solo, que usted siempre estaba ocupada. Yo no quería, señora, pero él insistía tanto, dijo mientras se cubría el rostro con las manos. ¿Y tú creíste que eso era justificación? Que estaba bien traicionar mi confianza de esa manera, le respondí, incapaz de contener mi rabia. Karina no tenía respuesta. Solo lloraba y pedía perdón, pero sus disculpas no significaban nada para mí en ese momento. La envié a su cuarto y le dije que se marchara al día siguiente. No podía soportar verla un minuto más. Cuando Javier llegó esa noche, estaba lista para confrontarlo. Las grabaciones estaban en mi teléfono, y mis preguntas preparadas. Sin embargo, al verlo entrar como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien, me llené de una rabia que no pude contener. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y fingir que todo está bien, Javier?, le dije apenas cruzó la puerta. ¿De qué hablas?, preguntó, intentando sonar tranquilo, pero la sorpresa en su rostro lo delataba. Saqué el teléfono y reproduje el video. Su expresión cambió al instante. Intentó hablar, pero lo interrumpí. ¿Desde cuándo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo que siguió fue una discusión cargada de gritos, recriminaciones y excusas. Javier intentó justificar sus acciones, diciendo que se sentía descuidado, que nuestra relación ya no era la misma. Pero ninguna de sus palabras podía reparar el daño que había hecho. Esa noche, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en esa mentira. Pero antes de actuar, necesitaba pensar frío, planear mis siguientes pasos y asegurarme de que Javier entendiera las consecuencias de sus actos. Después de aquella noche, mi vida cambió completamente. Me sentía atrapada en una mezcla de rabia, tristeza y decepción, pero sabía que no podía quedarme paralizada. Había llegado el momento de actuar, no solo por mí, sino también por mi dignidad. Pasé los días siguientes recopilando toda la documentación necesaria, estados de cuenta, correos electrónicos y cualquier evidencia que pudiera ser útil en caso de que la situación llegara a los tribunales. También contacté a un abogado. No le di demasiados detalles, pero le expliqué que estaba enfrentando un posible divorcio y quería saber cuáles eran mis opciones legales. Era un paso que nunca pensé que tendría que dar, pero ahora era inevitable. Mientras tanto, Javier intentaba arreglar las cosas. Se mostraba arrepentido, decía que había cometido un error, que todo había sido un desliz y que todavía me amaba. Pero yo ya no podía confiar en sus palabras. Cada vez que lo miraba, veía a alguien completamente diferente, un extraño que había destrozado todo lo que habíamos construido juntos. Una tarde, mientras él estaba en la oficina, decidí hacer algo que llevaba días postergando. Fui a ver a Karina. A pesar de que le había dicho que se marchara, ella todavía estaba recogiendo sus cosas en el cuarto de servicio. No sabía si lo hacía por miedo, por vergüenza, o porque esperaba que yo cambiara de opinión. Y Karina, necesito que me digas toda la verdad. Sin excusas, sin intentar justificarte. Solo la verdad. Ella asintió, aunque evitaba mirarme a los ojos. Me contó que Javier había empezado a coquetear con ella casi desde el momento en que la contratamos. Al principio, según dijo, trató de ignorarlo, pero poco a poco fue cediendo a sus halagos y a la atención que él le daba. Aseguró que nunca quiso lastimarme, pero esas palabras no significaban nada para mí. No sé si creerte, Karina, pero una cosa sí te voy a decir, no voy a permitir que nadie más me falte al respeto en mi propia casa. La despedí en ese momento. Cuando se marchó, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había eliminado una parte del problema, pero sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. Esa noche, confronté a Javier nuevamente. Esta vez, con más calma. Le expliqué que había contactado a un abogado y que estaba considerando seriamente el divorcio. Su reacción fue de incredulidad. ¿De verdad quieres tirar todo por la borda por un error?, preguntó, casi molesto. No soy yo quien lo está tirando todo por la borda, Javier. Fuiste tú cuando decidiste traicionar mi confianza. Él intentó convencerme de que podíamos superar esto,
que podíamos buscar ayuda profesional, terapia de pareja o cualquier otra cosa que pudiera salvar nuestro matrimonio. Pero yo ya no estaba segura de querer salvar algo que él había destruido tan deliberadamente. En los días siguientes, comencé a notar algo curioso. Javier parecía más distante, casi como si se estuviera preparando para aceptar mi decisión. Esto me hizo preguntarme si realmente estaba arrepentido o si simplemente le molestaba haber sido descubierto. Mis dudas aumentaron cuando encontré un mensaje en su teléfono que confirmaba mis peores sospechas. Karina no era la única. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Aunque Javier trató de convencerme de que podíamos arreglar las cosas, yo ya sabía que nuestro matrimonio estaba roto más allá de cualquier reparación. Las palabras, las promesas y las excusas no eran suficientes para borrar lo que había hecho. Tomé la decisión de hablar con un abogado y comenzar los trámites de divorcio. Sabía que sería un proceso largo y doloroso, pero era la única manera de recuperar mi paz. A lo largo de ese tiempo, me enfrenté a Javier con frialdad y determinación, mientras él intentaba mostrarse arrepentido y dispuesto a cambiar. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Karina decidió enviarme un mensaje. Pensé que sería otra disculpa o una forma de buscar redención, pero lo que me escribió cambió todo. En el mensaje, confesó que Javier había hecho lo mismo con otras mujeres antes que con ella. No era la primera vez que me traicionaba. Con esta información, confronté a Javier por última vez. No había más lugar para excusas. Le dejé claro que ya no podía confiar en él, no solo por lo que hizo con Karina, sino por los años de mentiras que habían quedado al descubierto. Javier intentó negarlo al principio, pero cuando le mostré los mensajes de Karina, no tuvo más remedio que admitirlo. El día que firmé los papeles del divorcio fue uno de los más difíciles, pero también uno de los más liberadores. Sentí como si estuviera cerrando un capítulo doloroso de mi vida y abriendo la puerta a algo mejor. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero estaba decidida a recuperar mi fuerza, mi dignidad y mi felicidad. Finalmente, dejé atrás la casa que compartimos y me mudé a un lugar más pequeño pero acogedor, donde podía empezar de nuevo. Poco a poco, comencé a sanar. Me rodeé de amigos y familiares que me apoyaron incondicionalmente y empecé a redescubrirme a mí misma. Aunque la herida de la traición dejó cicatrices, aprendí a ver esta experiencia como una lección. Entendí que mi valor no depende de la lealtad de otra persona, sino de cómo elijo enfrentar la adversidad. Y elegí seguir adelante, más fuerte y más decidida que nunca.